Este viernes 14 de febrero 2025, este es el programa Walter Araujo y toda la verdad. Soy José Luis Solórzano y voy a estar acompañándolos en esta oportunidad y también el lunes 17 de febrero. Conmigo hoy está el politólogo doctor Óscar Martínez Peñates. Tenemos una amplia gama de temas que podemos hablar, desde la sesión plenaria que se registró el día miércoles, como también las diferentes actividades que se han desarrollado en materia económica y también judicial. Ahí están ya los QR en pantalla, tanto en Bitcoin como también en dólares, para recibir sus contribuciones que fortalecen la educación cívica de nuestro país a través de esta tribuna que es Walter Araujo y toda la verdad. También está la cuenta Strike WAraujo64 a espera de sus contribuciones. Quiero dar la más cordial bienvenida al doctor Óscar Martínez Peñate. Doctor, muy buenas noches y bienvenido a nuestro programa. Buenas noches, José Luis. Es un placer estar aquí contigo abordando los principales temas de la coyuntura nacional. Bienvenido. Sé que ha sido un día bastante agitado en la parte comercial. Se celebra el Día del Cariño, pero gracias por hacer tiempo y estar en vivo a través de la señal de TVO y las múltiples plataformas de Walter Araujo y toda la verdad. Y quiero dar la más cordial bienvenida a las personas que comienzan a unirse a nuestra transmisión a través de X, a través de YouTube. Nos gustaría que nos reportaran la sintonía donde nos están viendo, asimismo que puedan dar retweet y darle like para poder llegar a más personas. Así que sin mayor preámbulo empezamos. Doctor, esta tarde ha habido una especie de una narrativa que se ha estirado a partir de la supresión del artículo 210 de la deuda política, con 58 votos en la Asamblea Legislativa. Y este día la alta dirigencia del Partido Alianza Republicana Nacionalista ha anunciado que va a poner un aviso en el Ministerio Público. De iguales respuestas ha sido de parte de la diputada Marcela Viator. Pero quiero poner en contexto qué ha sucedido y regresamos al día miércoles, cuando se registró esta sesión plenaria y empezó a mostrar los signos de división a partir de una votación dividida en el seno de la Asamblea Legislativa con Arena. Como ya no van a tener pisto, andan preocupados. Ese es el problema. La disidencia se vio reflejada en el moribundo Partido Tricolor, que tras haberse reducido a 2 diputados en esta legislatura, una de ellos no acompañó la directriz de la cúpula de Arena, que se negó a renunciar al financiamiento público para participar en campañas electorales, pero la discrepancia se dio por un asunto que todo el pueblo ya conocía. ¿A qué me refiero? A irse de viaje, andar viajando por todo el mundo, por México, por Estados Unidos, ir a proponer matrimonio con el pisto que no les corresponde y que no es de ustedes. Es dinero que la población salvadoreña ha dado para garantizar la democracia y que lo están ocupando para otros fines que no son los legales. Esta diputada dejó al descubierto que su partido utilizó los fondos del Estado para situaciones irregulares que podrían incurrir en delito. A la legisladora no le importó ser sancionada por esta acción. El lunes pasado, en una reunión, estaba hablando con los miembros de su equipo y unos asesores costarricenses que tiene ahorita, que le dijeron: ¿y cuándo vas a sancionar a la Marcela? Cuando vote a favor de eliminar la deuda política. Esa es la excusa perfecta que tenemos para echarla del partido. La orden fue cumplida por el legislador Francisco Lira, que definió su postura de ir en contra del clamor de la ciudadanía, que esperaba ver concretada esta medida, ya que era un mecanismo corrupto. Pueblo salvadoreño, mi voto va a ser en contra. Va a ser en contra porque mi voto va para defender este sistema de partidos políticos. Arena no aceptaba eliminar esta medida, debido a que para ellos era un recurso que les permitía mantenerse con vida en el espectro político, pese a los señalamientos de corrupción que consumaron cuando gobernaron el país. Bueno, así parte de las incidencias que iniciaban a mitad de la semana. Doctor, su valoración de lo que está pasando en Arena. Para algunos
es un partido que se está extinguiendo, es un partido que se está autodestruyendo. Sí, bueno, acordémonos del origen de Arena, sin ánimo de hacer historia, ¿no? Era el partido de la oligarquía, es decir, era el partido de la clase alta, de ideología de derecha, que era pues, que tenía en sus manos realmente ese partido, en donde prácticamente legislaban a favor de la protección de sus empresas, incluso legalizaban la evasión de los impuestos y a través de leyes, ¿no? Entonces, ahora estas personas realmente no representan esos ideales con que se creó ese partido Arena, ¿verdad? De ser pues el brazo político de ese sector corrupto de la sociedad salvadoreña. Entonces, pero estas personas son remanentes de ese pasado. Lo que se está dando en estos momentos ha llamado la atención de la ciudadanía precisamente porque ya no es común. A partir del 2021 ya estas escenas que se dan pues dentro de las plenarias de las asambleas realmente prácticamente habían desaparecido, ¿no? Donde acordémonos que la asamblea legislativa era como un ring donde se sacaban cosas de, bueno, hubo hasta alguien ahí que decía que robó y lo decía con la mayor frescura, ¿verdad?, etcétera. Entonces, estas personas, lo que queda de este partido ya realmente es un partido, un cascarón, ¿verdad? Acordémonos que ellos fueron mayoría en la Asamblea Legislativa, ya hay dos y ya están divididos, ¿verdad? Ya hay una división. Acordémonos que el FMLN tuvo 4, ¿verdad? Y quedaron 2 y desapareció. Y entonces ahora resulta ser que estas declaraciones que dio la señora Villatoro realmente son muy fuertes, muy fuertes. Y el señor Saade ha dado otras declaraciones del mismo nivel. Hoy. Así es, del mismo nivel en conferencia de prensa, ¿no? Ahora, yo no las voy a repetir, ¿no? Pero sí tienen de común denominador ataques de corrupción. Si es cierto, de ser cierto, el señor García tiene que ir a la fiscalía, ¿verdad? Para que investiguen si realmente es infundado, porque si es infundado, pues la fiscalía puede pedir a la Asamblea Legislativa que le quiten el fuero, ¿verdad?, a la señora diputada. Y claro, después de un estudio que haga la Asamblea Legislativa, ¿verdad?, si realmente lo que está presentando la fiscalía amerita quitarle el fuero para que pase a los tribunales comunes. Si se le quita, si ellos deciden que se le elimina el fuero, entonces va a pasar a los tribunales comunes como una persona común y corriente. Pero si el señor Saade no actúa, entonces, ¿verdad?, deja de entredicho que probablemente sea cierto los señalamientos que está haciendo esta diputada, ¿no? Y por el otro lado, ¿verdad?, y lo mismo, es decir, si los señalamientos que hace el presidente del COENA hacia la diputada son ciertos, porque estas acusaciones, para decirlas, realmente hay que tener evidencias, hay que tener pruebas, porque son cuestiones penalizadas. Entonces, si son infundadas, pues la señora diputada tiene que ir a la Asamblea Legislativa, ¿verdad?, para defenderse de estas acusaciones y demostrar que ella es íntegra, ¿verdad?, que es proba, ¿verdad?, y que lo que está diciendo el señor pues son calumnias. Ok, vamos y continuamos con esta especie de serie de acusaciones de corrupción, y tengo a la memoria lo que en su momento me decía en este mismo estudio el escritor y periodista Giovanni Galeas: puta vos, puta yo. Es el momento de ver estas imágenes en torno a lo que ha sido el compromiso de el presidente de Alianza Republicana Nacionalista Arena, el abogado Carlos Saade, en donde este hecho ha sido denunciado por la actual diputada y jefe del grupo parlamentario de Alianza Republicana Nacionalista. Vamos a las imágenes de la boda.
Esto ha tenido una serie de reacciones porque el día de ayer la diputada del grupo parlamentario Alianza Republicana Nacionalista, Marcela Villatoro, daba una entrevista a un medio de comunicación, la cual fue retomada y usada como un elemento por parte de Carlos Saade, que ha dejado en manos de las estructuras del partido en el COENA tomar la decisión de cuál va a ser el futuro de la diputada Marcela Villatoro. Es el momento de ver esta confrontación. Vamos a esperar pues que se prepare ese material en donde vamos a ver las posiciones de ambos, tanto del diputado, de la diputada Marcela Villatoro y también del presidente de Alianza Republicana Nacionalista Arena. Estamos hablando pues de los videos vinculados a nuestra escaleta que están en el número 8 y 7. Adelante, Alan. Si ellos creen conveniente tu expulsión del partido. Lo de la deuda política es lo de menos. Tu expediente de faltas a la ética es abultado. Y no creo que ningún partido te quiera tener en sus filas. Lo más grave es que has injuriado y has ofendido a dirigentes territoriales, a miembros del COENA, pero te metiste con mi madre y hoy con mi esposa que aquí me acompaña. El problema de Arena es su presidente, es todo. Y yo no voy a esperar a que me expulsen porque yo no quiero que me expulsen. Pero si él me trata de expulsar, ya dije que él se va conmigo, porque yo no le voy a permitir que haga conmigo lo que él quiere hacer con los demás gente que andan expulsando y echando del partido. Yo te escuché eso, pero no entendí. ¿Qué es eso de que si te sacan a vos, él se va? Me lo llevo. ¿Qué quiere decir eso? Me lo llevo, porque y no le voy a dejar la oportunidad de que él se quede ahí en el partido haciendo lo que él quiera. ¿Cómo lo vas a sacar? Usted no se preocupe, que eso déjemelo a mí. ¿En serio? Aquí las cosas son que él tiene que aprender a respetar, comportarse como un caballero y respetar a todos los funcionarios que hemos sido electos, porque nosotros no fuimos puestos de dedo como él. Nosotros nos eligió la gente y estamos para representar a la población salvadoreña, le guste o no le guste. Si le guste, pues trabaje con nosotros. Si no le gusta, váyase. Él no es el dueño de Arena, Carlitos. Vos no sos el dueño de Arena. Arena es de las bases y de la gente que lucha constantemente por sacar adelante este país. ¿Y quién lo puso de presidente a él? Él se autopuso porque dice él que nadie quería, pero él fue el que anduvo rogándole a todo el mundo que lo pusieran. Ahí no fue a llorar a los diputados que por favor lo pusiéramos de presidente. Eso fue lo que pasó. Bueno, sí, las reacciones que se han completado esta misma tarde. Hay una nueva ley contra la corrupción, la deuda política ha concluido, se ha eliminado a través de una reforma constitucional por el mal uso que hacían de ella, doctor. Bueno, en este 14 de febrero, Día de la Amistad y el Amor, pues felicito a esa pareja que contrajo nupcias, solo que esperamos que los gastos no hayan salido de todos nosotros, los salvadoreños, que pagamos nuestros impuestos y que ese dinero iba a parar pues a los partidos políticos que los ocupaban para diversas actividades que no tenían nada que ver para lo que teóricamente tenía que destinarse, que era para cuestiones electorales. La otra cuestión es que realmente todo, no puedo usar todo, no, pero buena parte de los salvadoreños sabíamos que la deuda política realmente se había convertido en una laguna para mantener lagartos, para mantener a una serie de parásitos políticos que popularon en las cúpulas de los partidos tradicionales aquí en El Salvador, que se ocupaba para hacer corrupción y hacer de ella corrupción. Eso pues es conocido por el pueblo salvadoreño. Por lo tanto, la ciudadanía pasó décadas y décadas, desde 1984, que fue aprobada hasta la fecha, que se eliminara
pero obviamente los partidos políticos se oponían porque estábamos hablando de decenas de millones de dólares que iban a parar a sus arcas, ¿no? Donde prácticamente pues no había una rendición de cuentas a cabalidad. Hay que tener en cuenta también que el hecho de haberse eliminado la deuda política es responder exactamente al clamor de la ciudadanía, que se terminara con esa piñata de la corrupción que se daba en todas las elecciones de este país. Entonces ahora pues con la eliminación de la deuda se ha terminado teóricamente esta situación, lo cual esto bueno, ahí tenemos la prueba, ¿verdad? Ahí tenemos la evidencia que hay un pleito por la deuda política, ¿verdad? Que unos lo ocuparon para otra cosa, que no me dieron a mí, que esto y lo otro, están peleando que unos fueron financiados, que otros no, que yo no tuve nada que ver en eso, pero lo cierto es que se les entregaron $1 millón. Son fuertes declaraciones. Carlos Saade ha dicho esta tarde que Marcela Villatoro recibió dinero de dudosa procedencia, ha acusado él, y Marcela Villatoro ha dicho que va a iniciar acciones legales contra Carlos Saade. Miren, cuando dicen dudosa procedencia, pues yo me imagino, podría ser narcotráfico, podría ser el crimen organizado, podría ser, yo no sé, empresas que se dediquen a la evasión, al contrabando, no sabemos. Entonces, y ese es un problema que tenemos actualmente y esperamos sea resuelto por los diputados de la Asamblea Legislativa. La ley de partidos políticos en El Salvador debe de investigar la procedencia de esos dineros, si es que la deuda política nació con ese objetivo. El objetivo era que con nuestros impuestos se financiaran los partidos para que no recibieran financiamiento de grupos fácticos, porque al recibir financiamiento de grupos fácticos, los partidos políticos cuando estuvieran en el poder iban a responder a los intereses de sus financistas. Eso fue la idea, pero el problema es que en este sistema bipartidista tan corrupto que hubo aquí en El Salvador, que la deuda política lo ocuparon para la corrupción y también ellos hicieron corrupción con los grupos fácticos de poder en este país. Entonces, esa es la situación realmente que se está dando, ¿no? Entonces, ¿cuál es la modificación de la ley de partidos políticos? Estudiar la procedencia de ese dinero, porque ahí hay una fuerte declaración de dudosa procedencia, hay que investigar cuál es la procedencia. Porque ¿verdad? estamos viendo también que lo que está haciendo el presidente de Alianza Republicana Nacionalista Arena es que está prácticamente pasando esta papa caliente a los directores departamentales de los sectores de Arena que pidan la expulsión de Marcela Villatoro, y si no la piden, él va a quedar deslegitimado. Mira, antes de pasar a ese punto, quiero detenerme en el financiamiento porque eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso. Fíjate que en Estados Unidos existe una ley que estipula límites, incluso del mismo candidato. ¿Cuánto es lo máximo que puede? Sí. El mismo candidato está limitado, ¿verdad? No puede dar más, aunque tenga, no puede dar más. La esposa tampoco. Las empresas jurídicas, las personas naturales, las personas jurídicas, etcétera, tienen un límite, ¿verdad? Y eso es fiscalizado por el Tesoro de los Estados Unidos. Y aquí en El Salvador deben de establecerse techos, porque si no, no existe deuda política, que de nada sirvió, porque siempre hubo corrupción, pero de nada va a servir eliminar la deuda política si se sigue dando esa corrupción. Entonces, debe de aplicarse esa situación, ¿no? Y que sirva este caso para sentar un precedente de investigación, cuál es la procedencia de ese dinero y por qué no pasó por los partidos políticos, por qué no fue declarado como tiene que ser. Bueno, la otra cuestión de la expulsión es que, mira, acordémonos el origen del partido Arena. ¿Cuál es el origen? Ladrones, delincuentes, asesinos, escuadroneros. Ese es el origen del partido Arena. Incluso el capo de los capos, Cristiani, es el presidente honorario actualmente de ese partido Arena. Y esa es la carta de presentación que ellos tienen. Entonces, ahora, decir, en el tiempo de las elecciones, acordémonos que hubo acusaciones, ¿verdad? Incluso de fraude dentro de ellos mismos, antes de entrar a las elecciones de diputados, ¿no?
¿verdad? E incluso ahí salieron cuestiones personales que no voy a señalar, ¿verdad? Porque eso se dijo... Son cosas personales. Tengo que hacer la pausa. Son cosas personales. Yo solo quiero retomar que Carlos Saade también ha agregado que la diputada Marcela Villatoro siempre expresó que el poder la deslumbraba. Esa es la valoración que hace Carlos Saade. Vamos a la pausa. Cuando volvamos, retomamos las declaraciones también de acusación que hace Marcela Villatoro a Carlos Saade, sumando lo que Joel Sánchez ha dicho, que Carlos Saade le estaba exigiendo $2.500 mensuales para gastos de combustible y todo. Y Joel igualmente lo va a acusar ante la Fiscalía. Es un caso en desarrollo. Volvemos. Agradezco que este día nos acompañen a inaugurar este proyecto tan importante que son los bancos de capacitores en las subestaciones San Matías, San Martín, Nuevo Cuscatlán y Talnique. Como equipo del presidente Nayib Bukele, me enorgullece haber cumplido con su mandato. Instalar estos equipos mejorará la calidad de la energía en el departamento de San Salvador y La Libertad, donde se encuentra el 64% de la demanda energética nacional, para mejorar el perfil de voltaje de las subestaciones y para beneficiar de forma directa a 801.476 usuarios. Oficialmente, hoy están funcionando 12 módulos de bancos de capacitores. Estas nuevas tecnologías que se van a conectar a 115.000 voltios es un nivel de tensión de la línea de transmisión a nivel nacional. También es importante hacer hincapié que este proyecto forma parte del plan de expansión de ETESAL para beneficio de los salvadoreños, pero en este caso también para beneficio de todo el sistema eléctrico nacional. Gracias por continuar con nosotros. Soy José Luis Solórzano y este es el programa Walter Araujo y toda la verdad. Estoy conversando con el politólogo Óscar Martínez Peñate. Doctor, esta es la deuda política. Esto era la piñata. Esto era lo que se repartían los partidos políticos. Se ponían de acuerdo. Sí, bueno, realmente era un robo descarado que se hacía, pues, ¿verdad? Aunque sería el nombre, pues, que se ocupaba en la deuda política, ¿no? Entonces era un gran negocio. El gran negocio consistía en tener un partido que le pagaban la deuda política redondo, y si no se alcanzaban los votos, ¿verdad?, para que se les había dado como deuda política, no lo pagaban, y ahí se terminaba todo. Pero ¿verdad? esto no parecía como que eran leyendas urbanas, porque hemos escuchado que con la deuda política se financian viajes, hemos escuchado que se compran vehículos, indumentaria, relojes, vehículos de lujo, pero una boda nunca había escuchado yo. Sí, bueno, porque hasta ahora se hace público, ¿no? Pero hay pruebas, están las imágenes de la boda. Ahí están. O sea, es una boda real, existe. Claro, pero habría que ver que esa boda, pues realmente no la hayamos financiado nosotros los salvadoreños con impuestos, ¿no? Con nuestros impuestos, ¿verdad? Esa es la cuestión. ¿Qué Entonces, efecto tendría si es así? ¿Qué pasaría? Bueno, pues obviamente pues sí se activaría pues el reintegro, ¿verdad?, ese dinero, ¿verdad? Y también pues sería penalizado porque... Doctor, estamos hablando de una guerra contra la corrupción. Hemos visto la guerra que hay por el enriquecimiento ilícito. Ahora estamos viendo una guerra que se mantiene o se destapa al interior de un mismo partido político con miembros de una misma cúpula política mentándose acusaciones con fuertes declaraciones. Claro, pero fíjate que esto prácticamente, digamos que, como decimos coloquialmente, no es nada. No es nada. Porque fíjate que son dos diputados de una fracción que ya está dividida, que es, digamos que literalmente arena, es un cascarón que lo más probable es que desaparezca en las próximas elecciones. Ahora, ponete a pensar cuántos millones se robaron. Es decir, que fue ocupado para otras cosas. Si es que mira, es que ellos robaban donde podían. Acordémonos cuando fue el terremoto, ¿verdad? Que Paco Flores, todos esos 10 millones que dieron para la gente damnificada, ¿a dónde fue a parar? A los damnificados.
a las personas que habían perdido sus seres queridos de las colinas. No, fue para las cuentas bancarias de ellos. Entonces, lo cual pues no es de extrañar, ¿no? Es decir, que se den estos actos de corrupción, pues, y lo bueno es que los conozcamos. Y también, viéndole el lado positivo, ¿no? La fracción de Nuevas Ideas tuvo la razón de haber eliminado esa deuda política. Porque si no se elimina, seguimos con los mismos vicios del pasado. Y acordémonos que el señor Nayib Bukele le ha declarado la guerra, ¿verdad?, a la corrupción, y esta es parte de ese esquema, ¿verdad? Entonces, por eso es que estas personas estaban en contra de que se ratificara pues, el artículo para modificar la Constitución política, porque eso estaba establecido en el artículo 210 de la Constitución política. Correcto. Entonces, claro, es que estos son, entre comillas, no inteligentes, sino que vivos. Nos oponemos, ¿verdad?, a que se apruebe el artículo para modificar la Constitución, porque resulta ser que este era el candado que tenían ellos, ¿verdad?, para que no se eliminara la deuda política. Pero, sorpresa, ¿verdad?, se modificó, creo que fue el 218, si no me equivoco, ¿no? Entonces, y ahora pues es posible hacer eso, ¿no? Y es muy probable que en un futuro se hagan cambios en la Constitución enfocados, ¿verdad?, a eliminar la corrupción. Y obviamente pues estas personas, así como se manifiestan en contra del Plan Control Territorial, del régimen de excepción, ¿verdad?, en contra de la minería, pues obviamente están en contra de la eliminación de la deuda política porque se acabó el negocio. De acuerdo. Bueno, es el momento de regresar la mirada al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, porque en las últimas horas ha sido capturado el expresidente del Tribunal Supremo Electoral, diputado del Parlamento Centroamericano, diputado de la Asamblea Legislativa y dirigente del Partido de los Trabajadores de Centroamérica, PRTC, Eugenio Chicas, conocido con el seudónimo de Marquitos. Veamos. La guerra contra la corrupción se mantiene a paso firme. El exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral y exdiputado del FMLN, Eugenio Chicas, fue capturado por el delito de enriquecimiento ilícito en perjuicio de la administración pública. En noviembre de 2024, la Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador condenó a Chicas y a su familia por enriquecerse de forma ilícita con $202,557. Ahora la Fiscalía General de la República judicializará este caso con base al Código Penal donde está tipificado este delito, dado que previamente fue condenado por la vía civil. El Ministerio Público Fiscal señaló que ahora el exfuncionario deberá responder penalmente ante los tribunales, donde será presentado en los próximos días. Eugenio Chicas fue demandado en su calidad de exmagistrado del TSE, cargo que desempeñó entre 2009 y 2014, como secretario de Comunicaciones del expresidente Salvador Sánchez Serén entre 2015 y 2018 y diputado propietario del Parlamento Centroamericano. En El Salvador, ningún delito quedará en la impunidad, porque ahora las autoridades atacan la corrupción en todos los niveles. Así las imágenes, don Eugenio Chicas se mantiene en la Subdirección de Investigaciones en la DCI, en la calle El Progreso, en la colonia Flor Blanca. Él fue fundador de la Resistencia Nacional. ¿Lo sorprendió esta acción, doctor? No me sorprendió. Y lo que sí me sorprendió que se hayan tardado tanto, porque le dieron oportunidad que el señor escapara, ¿verdad? Porque no pudo, según los medios, no pudo comprobar, pues, cerca o alrededor de $200,000 la proveniencia. Sí, ¿no? él, su esposa actual, su ex esposa y 2 de sus hijos. Sí, el asunto es que es el problema de los políticos tradicionales. Cuando estaban en el poder se consideraban los dioses del Olimpo, los intocables, que nunca iban a bajar de ahí. Y ahora pues un ex comandante del FMLN, al igual que un ex general de la Fuerza Armada, valen exactamente igual que cualquier ciudadano del país. Entonces, el hecho de que se haya capturado, ¿verdad?, significa que hay una lucha de frente, ¿verdad?, en contra de la corrupción. También hemos visto que comandantes del FMLN están declarando que es persecución política. No, la esposa ha dicho que es una persecución política, la actual esposa, y también dijo que estaba desaparecido.
Sí, no está desaparecido. Desde el momento que fue capturado, pues salió... Fue presentado a la prensa a través del Ministerio Público así es. y le leyeron sus derechos y le instauraron que esto procedía en función de lo que la Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador lo condenó el 12 de noviembre del 2024 al exdiputado Eugenio Chicas por el delito de enriquecimiento ilícito y condenado a reintegrar civilmente $173,000 al Estado. Que son como 200,000 sumados con Sí. las personas que tú me dices, son sí. el grupo familiar. El grupo familiar. Entonces, si no quieren ser perseguidos, pues que paguen lo que se han apropiado, ¿verdad? Según esas declaraciones. Entonces, aquí lo que hay no es persecución política, es persecución al delito. Y ahora, pues, los comandantes del FMLN prácticamente están diciendo que el señor es un santo, ¿no? Y acordémonos todo el expediente que tiene, ¿verdad? El expediente, que ni vale la pena mencionarlo aquí, ¿no? Porque realmente es vergonzoso y da pena, ¿no? Está hablando sobre las situaciones que fue señalado anteriormente, ¿no? Entonces, eso pues indica, ¿verdad?, que las demás personas o entregan lo que no pueden comprobar la proveniencia, ¿verdad?, o ese es el destino que les va a platicar a ellos, ¿no? Es decir, la prisión. Don Eugenio Chicas, de 2 años atrás, ha estado participando activamente en actividades proselitistas en contra del gobierno. Fue llamado por los sobresueldos y llegó con una especie de moneda de Bitcoin. Una medalla. Bueno, era una medalla. Y también ha estado en las actividades en contra de la minería, incluso es testigo en el proceso que se sigue actualmente a dirigentes históricos del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Asimismo, su partido ha considerado que él aclaró muchas de las cosas que había en contra de enriquecimiento ilícito y pudo solventar cada una de las preguntas que le hicieron en la Asamblea Legislativa, hasta el grado de llegar a humillar a los diputados de Nuevas Ideas. Yo le quiero consultar, ¿hubo sobreconfianza? ¿Él pensó que nunca lo iba a alcanzar la justicia? ¿Había una condena y había un tiempo perentorio para reintegrar ese dinero? Y fue sorprendido y usted mira el rostro de él, molesto porque fue capturado en el colegio de uno de sus hijos. Sí, es que acuérdate que él desempeñó cargos importantes en el gobierno, ¿verdad?, del FMLN, ¿no? Bueno, incluso fue el presidente del Tribunal Supremo Electoral, fue diputado. Vicepresidente también del Tribunal Supremo Electoral. Y vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, y además creo que el jefe de comunicaciones, creo también de Casa Presidencial, ¿no? Él fue secretario de comunicaciones, tanto de la Comisión Política del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, como también de profesor Salvador Sánchez Serén, dejando de asumir la diputación que tenía en el Parlacen y después regresó al Parlacen, pero sí, fue Claro. más de 2 años secretario. Entonces es una persona que ha ocupado altos cargos públicos, ¿no? Entonces se cree intocable, ¿verdad? Se creen blindados porque ellos no logran superar que El Salvador ha entrado en una nueva etapa. Es decir, estamos viviendo un nuevo país donde hoy las leyes se cumplen, ¿verdad? Y que nadie ahora tiene tráfico de influencias ni nada parecido como existía en el pasado, ¿no? Y precisamente por eso es su actitud como desafiante, ¿no? Como desafiante cuando es capturado, como quien dice, qué injusticia la que están cometiendo conmigo, ¿verdad? Yo todo lo que he sido y por alrededor de 200,000 me llevan preso, ¿no? Entonces, como que se merecía, pues, ¿verdad?, que no lo llevaran a la cárcel, es decir, una mente así un poco medio, ¿cómo decirte?, enfermiza, ¿no? Pensar esa situación, ¿no? Entonces, y está bien, porque eso va a permitir, como te reitero, que los demás, ¿verdad?, que se apropiaron, no lograron justificar, son varios comandantes y muchos la dirigencia tienen el calificativo de asilados políticos. Yo solo quiero agregar a lo que hemos conversado ya, doctor Oscar Martínez Peñate, que en este caso también se procesa a su esposa, a Blanca Stephanie Ayala Martínez, por 2 inconsistencias que suman $11,282 que debe reintegrar al Estado, así como su hijo Carlos Ernesto Chica González, por una suma de $1,080.44 centavos de dólares. Por otro lado, su ex esposa, la primera, Ana Lucía Ramírez Ayala, fue condenada por 7 inconsistencias en depósitos en efectivo, cheques
y la compra de un vehículo y deberá reintegrar por un monto 16.489,50 centavos de dólares. En total, Eugenio Chicas y su grupo familiar deben reintegrar la suma de $202,000. Un inicio, el exfuncionario y familia se le demandó únicamente por $282,000, de los cuales logró desvanecer 82,000, no los 200,000. ¿Qué pasa con los demás comandantes? Me refiero a Cifrido Reyes, me refiero a Chafik Hijo, A Lorena Peña. a la comandante Lorena Peña, a Manuel Melgar, al profesor Salvador Sánchez Serén, ahora de nacionalidad nicaragüense. Ellos, Es el mismo delito. Es correcto, el mismo delito, pero es que fíjate que ellos en su mentalidad, el hecho de estar en otro país, por ejemplo Nicaragua, que es el asilo pues, de los corruptos ahora actualmente en la región, piensan que Daniel Ortega va a ser eterno. Y obviamente ahí va a llegar otro gobierno y se los va a enviar a El Salvador para que vengan realmente a pagar lo que deben aquí a este país. Pero ellos piensan que nunca va a pasar, así como pensaron que nunca iban a ser presos aquí en El Salvador y que nunca se les iba a llevar a cabo un juicio, ¿no? Y otra cuestión, aquí hay otra cuestión, aquí se debe de actuar lo más pronto posible, porque anda una gran cantidad de personas que fueron ministros, viceministros, directores de autónomas, altos funcionarios y empleados públicos que gozaron de sobresueldos, ¿verdad? Y eso también tienen que restituir esos fondos pues, al Estado. Son 600 personas en total. Bueno, 600 personas, imagínate. Mira, tengo la hipótesis que son más, ¿verdad? Si nosotros sumamos 30 años, ¿verdad? 30 años, imagínate tú que imagínate, solo Parker, por mencionar un ejemplo, ¿no? Parker, solo Parker recibía $30,000 mensuales, además del salario de la Asamblea Legislativa, además de los bonos, además de los aguinaldos, además de los viáticos, además de la gasolina, además, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, entonces son más. Entonces, todas esas personas deberían de ser capturadas, ¿verdad? Yo no sé si el gobierno está esperando primero construir la cárcel, ¿verdad?, para confinar a todos estos corruptos, ¿no? Así como el SECOT, ¿verdad?, para Claro. capturarlos. Claro. Sí, la verdad que es de esperar. Vemos imágenes de todo lo que ha sido el proceso judicial del señor Eugenio Chicas juntamente con su grupo familiar. Ahí vemos a su esposa actual, Blanca, ante los tribunales cuando se estaba desarrollando esta vista pública en parte de los procesos judiciales en los cuales ha participado. El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional ha sacado un comunicado de prensa donde, en resumen, dice que la captura es abusiva, es arbitraria y que responde pues a los tiempos de la dictadura militar con el actual régimen de la actual administración del señor presidente Nayib Bukele. Sí, estos señores piensan que los salvadoreños no tenemos memoria o tenemos memoria corta. Es decir, están hablando de historia, ¿no? Y nosotros la vivimos y otros además la estudiamos y además la escribimos. Entonces estos señores están fuera de la realidad, viven en un mundo paralelo aquí en El Salvador. Imagínate que si el FMLN fuera un partido decente, fuera un partido honesto, fuera un partido democrático, ¿qué hiciera? Demarcarse de Eugenio Chicas, demarcarse de Cifrido, demarcarse de Lorena, demarcarse de todas estas personas que han sido señalados. Lo mismo te puedo decir de Arena. Si Arena fueran honestos, decentes, democráticos, no tuvieran jamás, ¿verdad?, a Cristiani como presidente honorario del partido Arena. Entonces, las mismas actitudes confirman que ellos siguen siendo exactamente lo mismo del pasado. Y eso es lo que le están ofreciendo a la ciudadanía, regresar al pasado, ¿verdad? Entonces, estas actuaciones de estos partidos realmente lo que logran es aumentar el repudio y el rechazo que la ciudadanía salvadoreña les tiene y lo ha demostrado en las elecciones. ¿Cuál es el valor que tiene esta nueva ley de lucha contra la corrupción, la cual va a entrar en vigencia en 180 días, mientras se crea ese centro de inteligencia que va a estar adherido a la Fiscalía? Porque algunas personas se siguen preguntando,
cuánto dinero se ha tomado de la deuda política, cuánto dinero se ha perdido en corrupción. El doctor Salvador Arias del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, de grata recordación, hizo un ejercicio con el libro negro de la corrupción, llegando a la cantidad de 37 mil millones de dólares. No tomó en cuenta el FMLN. Todavía Mauricio Funes no había llegado a ser presidente. Y vivía Mauricio Funes. Como no prescribe la corrupción, sería bueno que los nuevos fiscales que van a formar esa nueva unidad que se crea con esa ley ocupen de fuente de primera mano ese libro de Salvador Arias Peñate, en donde él evidencia bibliográficamente, especialmente documental, cómo es que más de 30 mil millones de dólares se robaron. O sea, es una cantidad obscena, exagerada, de lo que se han saqueado estas personas. Si solo pienso en las bolsas de basura, yo pienso en las bolsas de basura que se señaló durante la administración de Mauricio Funes Cartagena. ¿Cuántas bolsas de basura no salieron del banco hipotecario? Exactamente, o sea, imagínate, toda esa corrupción que se dio aquí en el país y ellos, las actuales, entre comillas, dirigencias de un partido inexistente, que es el FMLN, porque no existe en la Asamblea Legislativa, no tienen ni un solo diputado, no tienen un solo alcalde. Entonces, y el caso de Arena, ¿verdad?, que ya prácticamente sale en las próximas elecciones, ¿verdad?, no logran o no intentan, porque no pueden dar esas cartas de presentación, que es un partido honesto, que es un partido democrático, porque de lo contrario, pues, se lo expresaran. Es más, no solo se demarcaran, sino que los condenaran por esos hechos, ¿verdad?, que van en contra de los principios democráticos desde el punto de vista teórico, ¿no?, que rige el sistema de partidos políticos y el sistema republicano del país. Perfecto. Vamos a hacer una nueva pausa, la última. Gracias por esa fiel sintonía. Cuando volvamos, seguimos hablando de todo lo que tiene que ver de la lucha contra la corrupción y vamos a cerrar esta noche conversando sobre las grandes actividades que se han desarrollado con el sector empresarial de Latinoamérica, en donde se han dado cita en este congreso padres e hijos inversionistas de Latinoamérica, 24 en total, y donde destaca la participación del empresario Carlos Slim y el empresario Francisco Callejas con su hijo Carlos Callejas, de la mano del presidente Nayib Bukele. Volvemos. Llegó el punto rojo de Claro con descuentos para enamorarte. Llévate un Moto E14 a $65 o un ZTE a 75 a $105. Y al activar tu prepago, recibes 20 gigas más 4 gigas de TikTok y YouTube. Te esperamos en tiendas Claro hasta el 23 de febrero con los descuentos del punto rojo de Claro, junto a la red móvil más rápida de El Salvador. ¡Claro que sí! Gracias por mantener esa fiel sintonía. Esto es el programa Walter Araujo y toda la verdad. Yo soy José Luis Solórzano y estoy conversando con el politólogo, el doctor Óscar Martínez Peñate esta noche. Les reitero que tenemos en pantalla nuestros QR para sus donaciones, tanto en Bitcoin como en dólares, así como también la cuenta de Strike Araujo 64, para recibir esas donaciones que fortalecen la cultura democrática y cívica a través de esta tribuna. Doctor Óscar Martínez Peñate, ¿puede alguien tener dudas que acá nos han gobernado personas vinculadas a estas prácticas abusivas de tomarse el dinero del pueblo? No, no queda ninguna duda. Y la prueba es, pues, que acordémonos que el señor Nayib Bukele rompió con ese bipartidismo histórico corrupto que existía aquí en El Salvador, y no hay que olvidar, y además hay que tener presente que estos partidos
de Arena y el FMLN con las instituciones de aquella época, el Tribunal Supremo Electoral y la Sala de lo Constitucional, prácticamente con esas legulladas le trataron de impedir la candidatura al señor Nayib Bukele. Es decir, ni aceptaron a Nuevas Ideas, que se necesitaban 50,000 firmas, y en 3 meses, y él prácticamente en 2 días tenía más de 200,000 firmas, etcétera. Es toda una historia que hay que contar, ¿no? El asunto es que llega al poder y prácticamente, pues, ¿y la consigna cuál fue? ¿Verdad? El dinero alcanza cuando nos roba. Y si nosotros acordamos en 1918 y parte del 19, los dirigentes de Arena y del FMLN, cuando iban a las comunidades, ¿qué le gritaban a las personas? ¿Qué le gritaban a los ciudadanos? Devuélvanlo robado, ¿verdad? Y eso era en los mercados, en las plazas, en las calles. En los supermercados, en los centros comerciales, en el aeropuerto. Entonces, porque la población llegó al hartazgo de ellos. Entonces, y eso fue lo que catapultó al señor Nayib Bukele, y en el primer quinquenio demostró que era un gobierno honrado, que era un gobierno probo, y que sí el dinero alcanzaba para hacer el bienestar económico, político y social de este país. Y la consigna fue, otra de las consignas fue que lo público tiene que ser mejor igual que lo privado, ¿verdad? Entonces, claro que la gente conocía esa situación, ¿no? Y precisamente por eso dan respaldo. En estos momentos, el presidente, en unas encuestas, el presidente Nayib Bukele tiene más del 90% del respaldo. 91%. Bueno, imagínate, 91% de respaldo de la ciudadanía. ¿Qué quiere decir? Que está haciendo bien las cosas. Es decir, y la gente está, pues, satisfecha de este gobierno. ¿Por qué? Porque son personas que saben de dónde venimos, ¿verdad? Y por esa razón les permite apreciar cómo estamos. Pero claro, hay un malestar de un reducido grupo que quisiera que estuviéramos como en los gobiernos de Arena y la FMLN. Incluso la oposición le llama pues en los medios de comunicación la democracia perfecta. Entonces, si ellos le llaman democracia perfecta a los gobiernos de Arena y la FMLN, obvio que para ellos este gobierno es dictadura. Obvio que para este gobierno se violan los derechos humanos, porque en su gobierno se defendían los derechos de los delincuentes, del crimen organizado, y ahora no, ahora se mandan a la cárcel, ¿verdad? Y no van a salir de ahí. Entonces, por esa situación es que la población realmente reconoce, pero no solo desde el punto de vista cualitativo, sino que cuantitativo, ¿verdad? A través de las encuestas de opinión pública. Ahora, ese tipo de acciones, ese tipo de resultados confirma lo acertado del presidente Nayib Bukele al cumplir esta promesa de campaña de eliminación de la deuda política y confirmar que el dinero alcanza cuando nadie lo roba, porque estos son resultados que alguien se estaba tomando ese dinero, y si usted ha visto, cuando se ve al señor Eugenio Chicas esposado, nadie ha salido a defenderlo o a sentir conmiseración porque le ponen esa esposa, o cómo va caminando, o cómo se para frente a las cámaras, y lo presentan a la prensa, lo presentan sin mayor reparo. O sea, hay como una asertividad de parte de la autoridad, tanto del ente como es la Policía Nacional Civil, la Fiscalía General de la República, que toma la decisión de hacer esta detención administrativa, y entiendo yo que la próxima semana va a ser remitido a los tribunales. Claro, los que lo han defendido es el FMLN, su cúpula, el FMLN. Los comandantes lo han defendido, pero la población, prácticamente más del 90% de la población está contenta, está satisfecho, porque se está haciendo justicia, ¿verdad? Entonces, eso viene realmente a fortalecer esa confianza que se siente en el sistema judicial de este país. Y las expresiones de descalificación a este tipo de acciones por parte del Ministerio Público y de la misma Corte Suprema de Justicia con esta sección de probidad, o la Cámara de lo Civil que lo condenó en el 2024, ¿cómo queda eso? O sea, no tienen asidero, no tienen un respaldo para estar diciendo que es algo arbitrario. O sea, ha habido un debido proceso, han sido presentados ante los tribunales, se les ha dado espacio para desvanecer. Bueno, en principio eran $282,000, al final solo se ha procesado el grupo familiar por $201,000. O sea, ha logrado desvanecer ese ingreso
o esa acumulación de capital presentando los documentos o la pericia que dicen cuál es el origen de ese dinero. Claro, como no pueden demostrar la proveniencia de esos $200,000, entonces precisamente se ha procedido, ¿no? Entonces fíjate que sabiendo él en la situación jurídica que se encuentra, toma una posición, ¿verdad? Una posición de beligerancia en contra del gobierno, de oponerse al Bitcoin, ha andado haciendo el ridículo él, ¿verdad? Había una burla, eso es una burla. ¿Se acuerda cuando llegó el ringtone en el teléfono cuando estaba en la comisión de sobresueldo? Sí. Que puso la canción de Cepillín y se hizo el distraído, como que no sé qué pasó y por dentro parecía ser que estaba disfrutando el momento. Claro, porque él pensaba que con esa actitud que en su mente, ¿verdad? Era el dirigente de las masas. ¿Cuáles masas? Era el dirigente de la oposición política. ¿Cuál oposición política? Pero en su pobre mente pensaba que eso lo convertía a él intocable, ¿verdad? Y se burlaba del presidente, se burlaba de las instituciones por la forma de actuar, ¿verdad? Y últimamente pues se había hecho también contra la minería, no había participado. No, incluso está como testigo en el caso que se sigue ahorita. En Santa Marta. Santa Marta, sí. Cabañas, sí. Sí. Entonces, de nada sirve. Y bueno, y fíjate que tomándole el lado pues de disuasivo, ¿no? Que aprendan todas aquellas personas que pueden tener posibles delitos y ocupen o empleen medios desafiantes al sistema, ¿verdad? Que quede claro que ahora el sistema funciona, que ahora el sistema los va a perseguir y está haciendo el sistema hasta muy benévolo, ¿verdad? Hasta muy benévolo, porque hace ratos lo hubieran capturado, ¿no? Así como, fíjate, por ejemplo, imagínate la belleza que tenemos a propósito que él andaba ahí en las cuestiones de las minerías, antiminera. Fíjate que la belleza que tenemos del centro histórico, apreciado por nacionales e internacionales. Este grupito minúsculo de gente se opuso a la Binaes, pero lo ocupan de tribuna, van a manchar, van a deteriorar, ¿verdad? Los bienes públicos. Cuando decimos bienes públicos, son bienes de todos nosotros, los salvadoreños, ¿no? Tienen derecho a vandalizarlos y ellos lo hacen, ¿verdad? Desafiando el sistema, desafiando las leyes. Por eso te digo que es benévolo, ¿verdad? Porque si van a vandalizar un bien público, ¿qué procede? ¿Qué procede? Capturarlos, Claro. ¿verdad? Y que les carga el peso de la ley. Pero se está llegando el momento, ¿verdad? Precisamente que estos hechos ya no van a quedar impunes, que la corrupción no va a quedar impune. Bueno, es de ver qué sucede, son informaciones en desarrollo. Habría que saber si cuando es remitido a los tribunales él hace alguna declaración, emite una opinión sobre el proceso judicial que está llegando a otra etapa. Usted hablaba de todo lo que se ha transformado el centro histórico. Esta semana el presidente Nayib Bukele ha tenido 2 reuniones con un grupo importante de empresarios, tanto de Iberoamérica como de Latinoamérica, en compañía de su gabinete de gobierno y también de la primera dama, Gabriela Rodríguez de Bukele. Y el más importante se registró la noche de este jueves, cuando se da un banquete en Casa Presidencial con este congreso de padres e hijos de empresarios latinoamericanos, el cual está encabezado por Carlos Slim y otros más que se hicieron presentes de toda Latinoamérica, en 24 total. Pero ahí estaba el empresario salvadoreño, español, Francisco Callejas, y su hijo Carlos Callejas, dándole la mano y también acompañando al presidente Nayib Bukele en este conclave de empresarios que vienen a hacer inversiones. Veamos.
El presidente Nayib Bukele y la primera dama Gabriela de Bukele dieron la bienvenida a El Salvador a destacados líderes empresariales y sus familias, quienes participan en la 20ª edición del Encuentro Empresarial de Padres e Hijos 2025. Este evento reúne a empresarios de más de 20 países de América Latina para fomentar el intercambio de experiencias entre generaciones. Durante la inauguración, el presidente Bukele agradeció a los asistentes, entre ellos el reconocido empresario Carlos Slim, por elegir a El Salvador como sede del encuentro. Destacó que esta decisión refleja los avances del país en materia de seguridad, inversión en infraestructura y mejora del clima de negocios. El evento, que se desarrolla en el territorio salvadoreño, busca fortalecer los lazos empresariales y promover la innovación en la región. Los participantes destacaron la importancia de compartir conocimientos y estrategias para enfrentar los retos económicos actuales. Esta edición del encuentro consolida a El Salvador como un destino atractivo para eventos internacionales, gracias a los esfuerzos del gobierno por impulsar un ambiente seguro y favorable para la inversión. Los asistentes resaltaron el potencial del país para convertirse en un hub empresarial en Centroamérica. Así, las fotografías de estos importantes empresarios de Latinoamérica, lo cual pues reafirma el liderazgo y la convocatoria que tiene el presidente Nayib Bukele en estos conclaves de empresarios de alto calado que vienen a El Salvador a buscar inversión, a buscar nichos para hacer alianzas, particularmente con las energías renovables. Sabemos que Carlos Callejas está en las inversiones conjuntas con Estados Unidos, empresarios igualmente con Energías del Pacífico, y tienen este buque de gas natural en las costas frente a Acajutla, y solo el año pasado ellos exportaron un total de $1.500 de energía en el ente operador regional que sirve la energía a toda Centroamérica. Doctor Peñate, nunca antes habíamos visto un conclave de empresarios de este nivel acuerpando al presidente Nayib Bukele. No, nunca antes. Es que no hubiera sido posible. Primero, porque gobiernos corruptos. Segundo, porque acordémonos que aquí fue la capital del terrorismo, del crimen organizado, la capital de los asesinatos. Obviamente, para que vengan estas personas tiene que haber un gobierno honrados, tiene que haber seguridad y certeza jurídica. Y lo que es importante, esta reunión de altos empresarios, como tú lo dijiste, ¿no? O sea, son personas muy adineradas, y la mayoría de ellos, ¿verdad?, ha expresado que va a invertir aquí en El Salvador. Estamos hablando de cientos de millones de dólares. ¿Qué significa esto? Significa nuevas fuentes de empleo, significa dinamizar la economía, ¿verdad? También contrarrestar la pobreza, mejorar el erario público. Toda esta situación nos va a beneficiar a nosotros gracias al actual gobierno que nosotros tenemos. Doctor, se nos terminó el tiempo, y también se reunió con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, que anunció que en el 2025 vienen $1.000 millones para El Salvador en obra pública. Excelente noticia. Doctor, fue un privilegio para mí encontrarme con usted acá en Walter Araujo y Toda la Verdad. Muchísimas gracias por la invitación y feliz Día de la Amistad y del Amor pues a todos, y hasta la próxima. Gracias. Es el Día del Cariño, pero bueno, miren las noticias que hemos visto ahora. Gracias a ustedes por esa fiel sintonía. Nos encontramos el próximo lunes, siempre en Walter Araujo y Toda la Verdad, y voy a tener el privilegio de recibir acá, en este estudio, al señor vicepresidente de la República, al doctor Félix Ulloa. Que descansen, pásela bien, buen fin de semana y disfruten el Día del Cariño. Hasta entonces, si Dios así lo permite.